muchos ministros de izquierda de la Cuarta República sabían de la tortura y han sepultado en la época mucho de lo que sabían e incluso muchos ministros adherían a las teorías del coronel Trenquier, teórico de la guerra de Argelia, y que abogaba a favor de la tortura contra el terrorismo, o sea, terror contra terror, la teoría del coronel Trenquier. Guy Mollet, famoso ministro de la Cuarta República y socialista, no está exento de críticas al respecto. Del punto de vista de la derecha, dice Benjamin Stora, la derecha puede evacuar fácilmente ciertos mea culpas y por eso sepultó esta memoria, ya que el discurso de la derecha es siempre de decir el general de Gaulle finalmente quiso la independencia, entonces no nos acusen a nosotros de todo esto. Bueno, de manera muy resumida, obviamente. Y de parte de los pie negros, o sea, los criollos franceses nacidos en Argelia, esos 500.000 que regresaron a Francia, obviamente el dolor del regreso a Francia, el dolor del sufrimiento de la guerra, el dolor del exilio, permitiría la ausencia también de mea culpa. Hemos sufrido tanto, no vamos a tener más encima un mea culpa con respecto a lo que pasó durante la guerra. Y Benjamin Stora habla de este concepto de nostalgia, la nostalgia de esos 500.000. ¿Por qué la vuelta de este pasado después de 40 años de sepulto? Eso se debe a varios fenómenos según Benjamin Stora. El primer fenómeno es el pase generacional. Ha venido otra generación más joven, una generación que a veces exige justicia. Es el fenómeno de judicialización, según Benjamin Stora. Fenómeno conocido también en Francia con respecto a Vichy. Y hay un nexo, según Benjamin Stora, entre todos esos juicios que se hicieron, por ejemplo, con respecto a Maurice Papon, encontrar al último verdugo de Vichy y encontrar también al último verdugo de Argelia. O sea, hay una conexión. Segunda explicación, según Benjamin Stora, la memoria necesita reposar, hace falta un tiempo de espera para un brote más auténtico. ¿Y por qué es necesario tiempo de reposo como para un buen pastel? Él no utiliza la metáfora así, pero dice que ese conflicto ha sido muy complejo y que fue necesario 40 años finalmente de meditación para admitir que el conflicto encubría 3 conflictos. Primero, un conflicto de independencia clásico, pero también una guerra civil franco-francesa y sobre todo una guerra civil argelino-argelina, el aspecto menos conocido en particular por los franceses. También esa vuelta de la memoria corresponde a los progresos del oficio de historiador, a la apertura de los archivos, también al fin del anticomunismo que permitió eludir la culpabilidad con respecto a los colonizados. Luego, el final del texto de Benjamin Stora apunta el trabajo de memoria que se hace desde el 99. Primero, en Argelia. Según Stora, la historia oficial argelina, que se había edificado a partir de 1962 y que ponía adelante una serie de héroes, se está desmoronando desde octubre del 88. La fecha de octubre del 88 corresponde a las rebeliones urbanas de Argel y habría dado la luz verde a al derrumbamiento de ciertos mitos nacionalistas en Argelia mismo. Fenómeno acentuado a partir del 92 por la interrupción del proceso electoral
y, según Stoa, desde el 99 una aceleración de la revolución historiográfica en Argelia, en un pasado revisitado. ¿Revisitado cómo? Primero, de parte del gobierno, con la decisión de revalorar héroes olvidados. El presidente Bouteflika ha decidido volver a nombrar todos los aeropuertos argelinos. Ustedes ven que no es solo un problema colombiano el de volver a bautizar los aeropuertos, y volver a bautizarlos utilizando los nombres de los dichos malditos, o sea, una serie de héroes de la resistencia argelina, pero de una generación que eliminó la generación más radical que ganó la guerra. No voy a entrar en todos los nombres y los detalles, los encontrarán en el texto cuando esté publicado. Un fenómeno que se traduce también por la necesidad de toda una serie de nuevas biografías. Bueno, Benjamin Stora tiene todo un discurso sobre por qué haber escogido los aeropuertos, y dice quizás porque son lugares fronteras. Y quizás porque también son espacios de comunicación. Hay un trabajo de memoria, un trabajo sobre la verdad, pero este trabajo de verdad histórica ha puesto de relieve un inmenso problema, es que existen memorias separadas de la guerra de Argelia. En particular en Francia, los 500.000 regresados, criollos franceses nacidos en Argelia, tienen su memoria de la guerra. Los harquis, o sea, los militares argelinos que habían escogido Francia en contra de los independentistas, tienen también su memoria de la guerra. Los numerosos judíos de África del Norte que también regresaron a Francia, ni siquiera regresaron, se fueron a Francia, muchos sefarditas en particular, que estaban en África del Norte desde el siglo XVI, incluso XV, también tienen su memoria de la guerra, ¿no? Las masacres de Orán, etc. O sea, memorias separadas que hacen difícil este trabajo de memoria del lado francés, pero también del lado argelino. Stora apunta el poco entusiasmo de las autoridades argelinas frente al fenómeno del año 2000 en Francia. O sea, el gobierno argelino no se interesó en las revelaciones de los generales franceses, Massu y Osares. ¿Por qué? Hubiera podido coger eso como una sublime ocasión de trabajo de memoria. La explicación que da Stora es que el gobierno argelino actual no tiene interés en un trabajo de memoria demasiado profundo debido a las muchas masacres que existieron entre argelinos mismos, entre independentistas mismos. Y cita el caso de un pueblo de 374 campesinos totalmente masacrados por el FLN. A partir del año 2001, la opinión pública francesa se dividió y apareció una idea y una contraidea. La idea es la creación de una comisión de la verdad y de la reconciliación, que nació en el 2001 en Francia y que fue apoyada por toda una serie de hombres políticos. Y la contraidea surgió del sur de Francia en el 2004-2005, cuando los lobbies de los descendientes de los regresados empezaron a fomentar una serie de museos a favor de la colonización francesa en Argelia. Esos lobbies lograron hacer pasar una ley el 23 de febrero del 2005 para proclamar los aspectos positivos de la presencia francesa en el ultramar. Esta ley luego fue combatida por la Liga de los Derechos del Hombre y se desencadenaron las pasiones en la prensa y la ley fue retirada. La conclusión de Stora no es una conclusión, es más bien un epílogo. Él explica que, como cuando ustedes van al cine, primero hay actualidades y luego hay un film. Pues él dice, ya hemos visto las actualidades de la guerra de Argelia, ya conocemos los hechos, pero ahora se va desarrollando delante de nosotros el film de la memoria. Y este film de la memoria es quizás
sin fin. O sea, él no ve un término próximo a esos disturbios de la memoria. Utiliza toda una serie de metáforas, memoria, bomba de tiempo, etc. Y su última palabra es para expresar que hay una nueva generación, los hijos de argelinos nacidos en Francia, los hijos de los regresados a Francia, los hijos de los harquis, o sea, los hijos de cada actor de la guerra, que según Benjamin Stora quieren proclamar que por fin ha terminado la guerra de Argelia. Y para Benjamin Stora eso es sí la luz de esperanza de que la guerra de Argelia fuera pronto un objeto de historia resfriado. Gracias.